Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Vamos a empezar este video viendo la primera pregunta que es ¿qué es el derecho económico? Para esto vamos a recordar que el derecho económico es una rama del derecho público y también que este mismo va a ser el conjunto de principios y reglas de diversas jerarquías que están inscritas en un orden público económico plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o su abreviatura CPEUM, y van la facultad al Estado para planear en forma indicativa o imperativamente el desarrollo económico. Esto hay que recordarlo para poder comprender la estructura de este video. Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho económico? Vamos a verlo de una forma rápida. El objeto se va a referir a la intervención que tiene el Estado en la economía del país, en este caso específico de México. Robert Salvi considera que el derecho económico es un conjunto de reglas tendientes a asegurar en un momento y en una sociedad dados un equilibrio entre los intereses particulares de los agentes económicos privados y públicos y el interés público en general. Es decir, para llegar a un equilibrio entre los intereses que señala, es menester la presencia de un conjunto de reglas, normas, disposiciones que en su conjunto forman el derecho a través del cual el Estado interviene en la economía. Dependiendo de las necesidades tecnológicas, sociales y económicas de un país, son sus necesidades de legislación. En el caso específico de México, algunas de las necesidades que es el objeto que cubre el Estado a través del derecho económico, vamos a ver que son los siguientes. Yo solamente voy a mencionar tres, pero hay mucho más. Por ejemplo, la explotación de los recursos naturales a nivel nacional, internacional y mixto, las empresas frente al Estado, es decir, consumidores y trabajadores, y los monopolios, a excepción de los monopolios que forma el Estado, aunque ahora ya se han abierto un poquito esos monopolios, como es el caso de la reforma energética. Ahora, es importante comprender que el derecho económico va a generar leyes para que el Estado pueda generar un bienestar común. Esto es importante recordar. Ahora, por otro lado, en una forma rápida, ahí vamos a borrar qué son los sujetos de derecho económico. En economía, el sujeto va a ser el agente económico, es decir, el intermediario entre el comprador y el vendedor, y esto puede ser una persona física o moral, pero siempre va a estar dentro del mercado. Entonces, por lo tanto, el agente económico se va a clasificar en, puede ser un agente de valores, un agente de bolsa, el banco como intermediario, por ejemplo, Petróleos Mexicanos como intermediario entre la distribución del hidrocarburo, la distribución de la energía eléctrica, vamos a encontrar la Comisión Federal de Electricidad, el Estado mismo, los agentes ejecutores de actividades económicas del sector público o privado. Y por supuesto que también podemos encontrar como agente económico a los consumidores. Y en esto vamos a profundizar un poquito. Otro aspecto importante en el derecho económico, como lo acabo de indicar, va a ser el consumidor, que se define como el hombre que consume bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Por lo cual, el consumidor es el sujeto del derecho económico. En nuestro país, el Estado se preocupa por el bienestar del consumidor, creando y administrando bienes y servicios que le permitan sobre todo a él, consumidor de bajos ingresos, mejorar su nivel de vida. Esto es importante porque los organismos reguladores, por ejemplo la Profeco, es el propósito de su creación, para defender al consumidor. Ahora, por otro lado,
¿Cómo es la organización económica del Estado mexicano? Esto es importante comprenderlo para poder ver cómo es que el Estado y el derecho económico están relacionados. Por ejemplo, la fundamentación constitucional del derecho económico en México lo vamos a encontrar en varios artículos. Voy a mencionarlos en forma breve para no hacer muy tedioso este pequeño video. Por ejemplo, el artículo tercero constitucional en materia de educación es importante en la economía porque ahí, por ejemplo, se puede ver la cuestión de la educación intermedia, la educación superior, que va a ayudar como mecanismo de reactivación a la economía dependiendo de las necesidades particulares en ese momento del país. Ahora, el artículo cuarto es importantísimo, pues la igualdad ante la ley, la libertad de procreación, el derecho a la alimentación, salud, al medio ambiente, al agua, a la vivienda, a la identidad, al interés superior de la infancia, el derecho de la cultura física y al deporte. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué es importante este artículo cuarto? Especialmente por la igualdad ante la ley, aunque sean empresas nacionales o internacionales, van a ser una cierta igualdad ante la ley según la legislación que se aplique. El artículo quinto, especialmente para el ciudadano, le garantiza la libertad de trabajo y sus límites. El límite es la licitud del trabajo. También los títulos profesionales, la prohibición de trabajos obligatorios en los cuales sean denigrantes para el ser humano, que sean de esclavitud, toda esa parte. También los servicios públicos obligatorios, es decir, la prestación de servicio social y los límites a la libertad contractual. Es decir, por ejemplo, si un funcionario público llega a ser sancionado, hasta dónde puede ser esa sanción, en límites según su libertad o que esa sanción no proceda. En el artículo número 11 vamos a encontrar la libertad de tránsito, asilo y refugio en el caso de la migración. Y esto también es importante para la economía mexicana. El artículo número 25 es la Rectoría del Estado del Desarrollo Nacional, pues la planeación del desarrollo y sectores que intervienen, apoyo a empresas, el sector social y privado. Y por ejemplo, esto de la Rectoría del Estado es muy importante tomarlo en cuenta porque de ahí se va a desprender el Plan Nacional de Desarrollo, que es el motor fundamental para la economía mexicana y para toda la organización que tiene el Estado para el bienestar común. Eso es muy importante, por eso es de tipo sexenal. El artículo número 26, que es la planeación democrática, las etapas de planeación y el Coneval. Todo esto de la democracia es un deber internacional para que el Estado mexicano garantice la libertad, que creamos que ese es también uno de los, el artículo quinto constitucional. Ahora, por otro lado, el artículo 27 constitucional, todo lo que la propiedad le va a pertenecer a la nación y la propiedad todo sobre lo que le pertenece a la nación. Esto es importantísimo. Es decir, las aguas nacionales, las tierras, cuándo va a ser latifundio, cuándo no lo es, cómo es la pequeña propiedad privada. Todo esto está puesto en los diversos artículos de la Constitución y lo podemos también encontrar algo mencionado especialmente de la cuestión de las aguas en el artículo 27 constitucional. En el artículo 28 vamos a ver la prohibición de monopolios de concentración de artículos de consumo, de precios máximos, funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas, empresas públicas, el Banco Central Autónomo, las competencias, las asociaciones de trabajadores y sociedades cooperativas, los derechos de autor y propiedad industrial, la concesión de servicios públicos y aprovechamiento de bienes de la Federación, subsidios, la Comisión Federal de Competencias, el Instituto de Telecomunicaciones y todas sus competencias. Es decir, que el artículo 28 va a ser toda la cuestión de telecomunicaciones y prohibición de monopolios. El artículo 31, especialmente la fracción cuarta, es la obligación de contribuir al gasto público, es decir, todo mexicano tiene que, por obligación, dar impuestos. Y ese es el principio de la legalidad también de los impuestos y tributos. El artículo 123 constitucional es todo sobre el trabajo y la previsión social, que eso tiene que ver mucho con la cuestión de la relación que tienen los trabajadores con las empresas. En el artículo 131 encontramos los impuestos y comercio exterior,
El artículo 134, los principios para el uso de recursos públicos, licitaciones públicas y la propaganda. Ahora, por otro lado, también, continuando con esto de la organización económica del Estado, también vamos a encontrar rápidamente las facultades del Congreso de la Unión en materia económica. Y ahí encontramos el artículo 73, especialmente la fracción séptima, que es la determinación de contribuciones, y la octava es los empréstitos. La fracción novena del mencionado artículo pues nos va a hablar de que se debe de facilitar el comercio de Estado a Estado y no lo debe de prohibir el Estado mexicano. Y especialmente dentro del mismo país no debe de haber ninguna cuestión arancelaria ni nada, sino que es el libre comercio y el libre tránsito dentro del mismo país. La fracción número 16 del artículo 73 pues nos habla de la nacionalidad, la naturalización y la salubridad, que también esto está relacionado con un problema de actualidad que es la cuestión de la migración y cómo puede un extranjero naturalizarse y volverse mexicano, por ejemplo. El artículo 73, la fracción 17 pues nos habla de las vías generales de comunicación, la 18 las reglas monetarias. La fracción 24 nos habla sobre la entidad que tiene el Congreso de la Unión para fiscalización superior de la Federación. Y también en la fracción número 28 nos va a hablar de la contabilidad gubernamental, en la 29 sobre las contribuciones. Y aquí en la 29 se va a dividir en varias cuestiones importantes, que todo esto es facultades del Congreso de la Unión, no hay que olvidar esto. Por ejemplo, en la fracción 29, inciso C, habla sobre los asentamientos humanos, el inciso G sobre el medio ambiente, el K sobre el turismo, el L sobre la pesca y acuicultura, el N sobre las sociedades cooperativas. Esto me llama mucho la atención, que incluso el Congreso de la Unión en materia económica está facultado para poder emitir las leyes para regular la cuestión de las sociedades cooperativas y también todo lo de las cuestiones de los derechos de los niños y especialmente en el trabajo y los derechos de los niños, de que no deben ellos de trabajar. Entonces, por eso todo esto es importante ver que son muchas las facultades que tiene el Congreso de la Unión en materia económica. Ahora, vamos en específico a ver las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Vamos a ver, y esto está pues mencionado en el artículo 74, que es la fracción segunda, que es la evaluación de la auditoría superior. En la fracción cuarta está la aprobación del presupuesto, en la fracción quinta la declaración de procedencia de los bienes de los funcionarios, de dónde viene todo el presupuesto, ingresos, egresos, toda esa parte. En la fracción sexta la revisión de la cuenta pública, fracción séptima, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el tiempo estipulado por ley. Aquí es importante también esto verlo y especialmente cuando hay nuevo gobierno sexenal. El artículo 75 nos va a hablar sobre las retribuciones para cargos públicos. El artículo 76, la fracción primera, nos habla sobre la política exterior y aprobación de tratados. Esto es muy importante, por ejemplo, en el nuevo Tratado de Libre Comercio, como la Cámara de Diputados tiene que dar primero su visto bueno, ¿no? Después de haberse negociado para que pueda continuar. Si no da su visto bueno, México no se podría anexar este tratado. Bueno, y aquí estamos anexando de una forma rápida el Plan Nacional de Desarrollo como eje rector para el desarrollo económico del país. Ahorita un poquito más adelante vamos a ir hablando un poquito más de esto. Pero antes quiero mencionar las facultades que tiene el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República en materia económica. Y aquí lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 89, fracción segunda, que es el nombramiento de gabinete y otros grandes cargos. La fracción décima nos va a hablar de los principios de la política exterior y aprobación de tratados internacionales. La fracción onceava, el auxilio para el Poder Judicial, y la fracción quinceava, la propiedad industrial y derechos de autor. Aquí es el papel fundamental el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Ahora, en forma específica, como les había comentado, vamos a ver qué onda con el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí el Plan Nacional de Desarrollo es el plan que el presidente de la República va a presentar al Congreso
al comienzo de sus mandatos con los lineamientos de su gobierno. El tema debe de incluir temas políticos, económicos, sociales relacionados con la seguridad del país, así como el buen funcionamiento del Estado. Y obviamente que todo esto va a tener un impacto, ya sea negativo o positivo, hacia la economía mexicana. Y este Plan Nacional de Desarrollo va a dirigir a los planes estatales de desarrollo e incluso a los planes municipales de desarrollo. Por eso es su importancia primordial de este tipo de planes. Ahora, por otro lado, pues después de haber analizado de una forma, pero en verdad, como dicen, abuelo de pájaro, porque el derecho económico es toda una materia, toda una maestría, todo un doctorado, voy a exponerles unas conclusiones en forma rápida. La actualidad del derecho económico. El derecho económico, como una rama del derecho público, va a jugar un papel regulador en la política económica del país y emite la normatividad mínima que el Estado debe de cumplir para garantizar el desarrollo público y privado de la economía de México. Creo que en este párrafo está más que dicho el por qué es la existencia del derecho económico, porque es regulador en la cuestión de la normatividad que el Estado debe de cumplir para garantizar el desarrollo público y privado de la economía de México. Esto es súper importantísimo. Ahora, con la cuestión de la globalización mundial de la economía, México ha llegado a la necesidad de actualizar su normatividad para estimular el desarrollo económico, tanto en el interior como en el exterior del país, viéndose esto reflejado en las primas de los tratados comerciales, que no nada más con Estados Unidos y Canadá tiene México, también tiene cerca de 200 tratados comerciales que muy pocos de ellos conocemos. ¿Sí? Y también la participación en la renovación de estos mismos con los países involucrados en dichos tratados comerciales. Este es el ejemplo, pues el TLC, el nuevo TLC, que ver cómo México puede con su misma normatividad y con la normatividad internacional defender los derechos de los empresarios mexicanos y de sus ciudadanos. Ahora también debo de mencionar que es de importancia vital que nuestro país actualice las instituciones involucradas en el sector económico. Como ejemplo, pues la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la COFECE, para poder enfrentar la globalización mundial y defender a las empresas mexicanas. Aquí debo de hacer un paréntesis muy rápido, que la verdad yo reconozco que el Estado mexicano ha hecho mucho en normatividad y sí ha estado actualizando mucho sus leyes, ha estado tratando de adaptar todo a los convenios internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, y que el derecho económico no está exento de los derechos humanos. Aquí creo que el Estado mexicano, a pesar de que hay muchos comentarios negativos, va por muy buen camino. Y bueno, y en específico yo sí quiero comentar una anécdota que tengo acerca de la COFECE. Es el organismo encargado de solucionar conflictos de monopolios económicos y en la actualidad se preocupa en abrir sus puertas para realizar pasantías con abogados postulantes interesados en estos temas, con el objetivo de que México tenga más personas capacitadas en estos temas tan importantes para afrontar la realidad actual, y es aquí donde el derecho económico tiene el papel fundamental de ser un tema de actualidad. Específicamente la COFECE está participando, por ejemplo, para este verano, en, en un programa especial para dar 10 vacantes con beca económica para realizar una pasantía en la COFECE en sus diversas áreas para que uno como abogado postulante universitario, futuro abogado, conozca todo lo que es la cuestión de derecho administrativo, contencioso administrativo, cómo es todo eso de la cuestión de los monopolios, cómo se considera una empresa monopolio y antimonopolio, toda esa parte, y considero que eso es un gran paso en que las instituciones gubernamentales, también la Secretaría de Economía, lo reconozco, lo ha hecho, y esto es lo que va a ayudar mucho hacia que estos sectores que luego a muchos abogados o futuros abogados no les interesa, y es un nicho de oportunidades para el futuro abogado. Y bueno, pues con esto me despido, y aquí en alusión a la caricatura de Porky les digo, eso es todo, amigos, muchas gracias por la atención, y en verdad que el derecho económico es una de las materias más importantes
para la formación del nuevo abogado, no debe de desaparecer de las universidades y debe de seguir adelante, y todo esto bajo la cuestión de la luz de el nuevo Estado mexicano, porque la economía sigue evolucionando y el derecho económico sigue a la par. Muchas gracias por su atención y recuerden, eso es todo, amigos. Adiós.